Bienvenidos jóvenes a la clase número 2 de matemáticas del día 30 de septiembre de 2021. En esta ocasión vamos a trabajar sobre la siguiente lección que se encargó de tarea para que ustedes puedan resolverla de manera correcta. Les quisiera hacer la invitación nuevamente de que estas clases pregrabadas las estudien, las repasen, las vean las veces necesarias que ustedes consideren, a manera de que entiendan todo lo que tienen que hacer, entiendan los temas que aquí se exponen, y si bien alguno de ustedes no ha entendido algo en específico, pues puedan elaborar sus dudas o sus preguntas, las cuales me puedan hacer por medio de la plataforma de Classroom o por la plataforma de Meet cuando así sean los días que se requiere. Les recuerdo que los días de Meet son los días martes y viernes, y los demás días de la semana van a ser días de Classroom, que aunque no estemos dentro de la plataforma Meet en una videoconferencia, tengan en cuenta que estoy presente para poderlos atender mediante los paneles de Classroom y contestar las preguntas que ahí me formulen. Una de las cosas más importantes que yo quisiera también aclararles es que aunque no tengamos clase de Meet, no significa que no tengamos clase de matemáticas. Quisiera recordarles que la actividad que yo les he entregado es la actividad semanal, es decir, es una actividad que van a trabajar de lunes a viernes. Lunes se expone la actividad para que ustedes la puedan leer, la puedan comprender. El día martes normalmente se expondrá una clase pregrabada dentro de las clases de Meet para que ustedes puedan generar estas plenarias de discusión en cuanto a las dudas que puedan surgir de estas lecciones que se están encargando. Miércoles y jueves tendremos clases por Classroom donde ustedes me van a preguntar o van a formular lo que ustedes no hayan entendido o requieran una mayor atención y se pueda atender de forma veraz. El hecho de tener clase por Meet no significa que no les publique también alguna clase pregrabada que ustedes deban de ver. Y los días viernes estaremos cerrando las sesiones del semanales, donde ya deben de estar ustedes casi seguros de las entregas que deben de realizar, la cual lo harán el próximo lunes, es decir, 8 días para realizar las actividades que les estoy encargando. También quisiera comentarles que es obligatorio estar trabajando en lo que yo les he estado encargando de matemáticas durante la clase o la hora que tenemos asignada para la clase de matemáticas de lunes a viernes. Los martes y los viernes en Meet, eso sería evidente porque van a estar presentes en la videoconferencia, pero lunes, miércoles y jueves también deben de estar ustedes trabajando en estas lecciones desde casa y mediante el pase de lista que se formula en Classroom, yo también estaré ahí atendiéndolos. Eso significa que todos los días, ya sea por Meet o por Classroom, deben de estar ustedes presentes. Esto es importante aclararlo para que no haya dudas y no haya después reclamos acerca de por qué adquieren una calificación más baja. Vamos a empezar con el tema. Seguimos en el mismo eje temático, el tema sigue siendo número. Y los aprendizajes esperados son los que vemos de manera semanal. Esto no va a cambiar. Pero ahora vamos a trabajar con el libro de texto, que es la lección número 2. Así que les pido que tengan a la mano su libro de texto, su cuaderno de apuntes, o bien también el PDF, si así lo requieren impreso, los que así lo quieran tener. Y los que no cuenten con el libro de texto ni la impresión, pueden transcribir las actividades que se encargaron. Vuelvo a subrayar únicamente las actividades. Bueno, para esto ya les tengo preparado el Jamboard pertinente a estas páginas que vamos a estar trabajando dentro del archivo apuntes de clase del 30 de septiembre de 2021, que también ustedes podrán disponer de él próximamente en Classroom.
La lección número 2 es en la página 18 y empezamos con lo siguiente. Trabaja en equipo, ya saben ustedes que son trabajos individuales. Anoten el peso neto de la caja para que la balanza esté equilibrada. Usen una expresión con punto decimal. Si ustedes se dan cuenta, voy a hacer un acercamiento a esto eh, para poder ver bien qué fracciones son las que nos están señalando aquí. La balanza, para que esté en equilibrio, debe de contener la suma de estas tres pesas que tenemos aquí. Esas pesas son pesas de 1/8 de kilo cada una y nos pide que el peso neto se exprese en decimal, así que después de realizar la suma de estas tres fracciones tenemos que hacer la conversión. Esto debe ser algo que ustedes ya dominen, aunque aquí vamos a explicarlo. Tendríamos 1/8 más 1/8 más 1/8, y por ser una suma de fracciones con el mismo denominador, pues únicamente vamos a sumar 1 más 1 más 1, obteniendo 3, y el denominador por supuesto seguirán siendo octavos. Entonces esto es lo que debe de sumar del lado derecho, pero nos piden que lo expresemos en notación decimal. Para convertir este número a decimal, lo que tenemos que hacer es hacer la división del numerador, que es 3, entre el denominador, que es 8. Aquí es bien importante que sepamos expresar las divisiones tanto como fracción como en la notación tradicional de una división, cuando esta la hacemos a mano. El numerador siempre va a ser el dividendo de esta forma de expresarla, y el denominador siempre será el divisor. Es decir, el numerador va a estar dentro de la casita, dicho coloquialmente, y el denominador va a estar fuera de la casita. Ya les había explicado que el 8 no cabe dentro del 3, así que por eso aplicábamos el primer 0, que indica que son 0 enteros. Al poner el punto decimal significa que le podemos agregar un 0 para avanzar a una posición decimal, y ya podemos dividir 30 entre 8. ¿Qué número multiplicado por 8 me da 30 sin pasarse? Hago la pausa para que vayan pensando y pues pueden repasar la tabla del 8. 8 por 1 8, 8 por 2 16, 3 por 8 serían, 8 por 3 serían 24, y 8 por 5 ya serían 40. Entonces 8 por 3 sería el número que nosotros estaremos buscando, que sería 24, y al hacer la diferencia de 24 para llegar a 30 vamos a obtener que son 6. Este 6 seguimos aproximando, puede manejarlo como residuo, pero a manera de buscar que este número decimal sea un número decimal finito, es decir, que tenga fin este número, vamos a hacer otra iteración más, que implica bajar un nuevo 0 para avanzar a una nueva posición decimal. Y volvemos a calcular. Ahora 8 por 7 será 56, y 56 para llegar a 60 me van a faltar 4 unidades. Asimismo seguimos iterando, puesto que seguimos teniendo residuo, agregamos otro 0, y finalmente 8 por 5 van a ser 40, y 40 para 40 me va a dar 0. Por lo tanto, la fracción decimal que yo estaba buscando era 0.375, o bien 375 milésimos, dado que las posiciones decimales llegan hasta los milésimos. Aquí es importante que al escribir el número, no se olviden de escribir el 0, que implica que hay 0 enteros, punto decimal y luego los tres números que conforman las posiciones decimales de la cifra completa. Si ponen únicamente el punto, esto puede confundirse y no es gramaticalmente correcto. Es importante escribir el 0 para indicar que no hay enteros y cometer los menores errores posibles en las lecciones. Luego, como número 2 dice, se quiere predecir el resultado que arrojará una balanza digital
al poner sobre ella un peso de 3/8 de kilo. A continuación se muestran dos procedimientos incompletos para convertir esta fracción en su expresión con punto decimal. Complétalos. Para completar estos dos procedimientos vamos a repasar en qué consisten. El procedimiento 1 dice así: se busca una fracción decimal equivalente a 3/8, es decir, una fracción cuyo denominador sea 10, 100 o 1000. En este caso, lo que se hace es trabajar con el denominador, que en este caso es 8, y buscar qué número multiplicado por 8 me da una potencia de 10. Es decir, el 10, o que me dé 100, o que me dé 1000, o que me dé algún otro número que sea una potencia de 10. Para hacer esto más fácil, lo que podemos hacer es ir multiplicando el 8 por cada potencia, a ver cuánto nos da, y podemos darnos cuenta que al multiplicarlo para hacer más sencillo este procedimiento, tendremos que buscar un número que multiplicado por 8 nos dé 10, 100 o 1000, y esto lo podemos hacer dividiendo esas potencias. Por ejemplo, al dividir 10 entre 8, tenemos que, por simple inspección, nos damos cuenta que esta división no nos va a servir porque es una división inexacta. Es decir, 8 por 1 van a ser 8 y me van a sobrar 2. Entonces esto no me sirve, tiene que ser un cociente exacto. Si yo multiplico 8 por... divido, 100 entre 8, vuelvo a hacer lo mismo. 8 por 1, 8, me quedan 2, bajo el 0 se forma el 20, y ya de aquí ya me doy cuenta que me va a dar inexacto, entonces tampoco me va a servir. Ahora lo hago con la siguiente potencia, que sería 1000. Aquí también voy a hacer la división entre 8. 8 por 1 van a ser 8, me van a quedar 2, bajo el 0. 8 por 2 serían 16, me quedan 4, bajo el 0. Y por fin 8 por 5 me va a dar 40 para 40, 0. De esta manera me doy cuenta que multiplicar 8 por 125 me va a dar 1000. Aquí nuevamente una disculpa, aunque no, el error no lo cometí yo, pero el libro lo está manejando de manera incorrecta, puesto que la multiplicación que cabe aquí no es 12.5 sino 125. Entonces 8 por 125 nos da 1000, y 125 por 3 nos va a dar 375. Entonces aquí voy a tener 375 milésimos. ¿Sí? Aquí voy a hacer la corrección: 125, no 12.5 como dice ahí. Hay un error en el libro, es 125. Ya, bueno, no me gusta que esto suceda, pero bueno, son situaciones que normalmente se dan en cualquier libro, y en los libros de la SEP, cuando salen con tanta premura, con tanta rapidez, pues a veces se cometen esos errores tipográficos. Entonces nada más hagan la corrección de que no se multiplica por 12.5, se tiene que multiplicar por un número entero para conseguir una fracción equivalente. Bueno, ese sería el procedimiento 1. Esta última fracción es fácil de escribir en notación decimal. ¿Por qué? Porque ya que la convertimos en una fracción cuyo denominador es 1000, vamos a colocar después del punto decimal el número que tenemos aquí arriba, que sería 375. Este es un procedimiento algo pues no tan práctico, dado que hay que hacer varias iteraciones para encontrar estos denominadores. Pero el segundo procedimiento, que es el que se utiliza más, aquí voy a hacer una división, consta de dividir numerador entre denominador, que eso es lo que ya habíamos estado manejando nosotros. 8 por 0 me va a dar 0, 0 para 3 me va a dar 3, pongo el punto decimal, le agrego el primer 0,
y tengo que ver qué número multiplicado por 8 me da 30. Esto ya lo habíamos hecho en la parte de aquí arriba, se dan cuenta, es esta misma división, y nos salía 3 por 8, 24. 24 para 30 nos daba 6. Agregamos otro 0 para otra posición decimal. Después, si se dan cuenta en lo que hicimos aquí arriba, 8 por 7 nos daba 56. Y para llegar a 60 faltaban 4. Y agregamos el otro 0. Y por último, como lo hicimos aquí arriba también, 8 por 5 nos daba 40, para 40, 0. De hecho, de las dos maneras se lograba el mismo resultado. Aquí pues únicamente hay que escribir nuevamente 0.375, dado que es el resultado que estábamos buscando. ¿Sí? La balanza digital mostrará el número decimal. Aquí nuevamente vamos a repetir 0.375. No sé por qué el libro es muy repetitivo en esto. Tal vez porque trata de hacer énfasis en la forma en la que se hace la conversión, que a estas alturas, ya primero de secundaria, ustedes ya deben de dominar, pues si no a la perfección, sí de una manera un poco más fluida. Luego viene una serie de conversiones para practicar en el número 3, donde dice: convierte cada fracción en su expresión decimal. Utiliza el procedimiento que prefieras. Aquí les dan la opción de realizar el primer o el segundo procedimiento. Yo en lo particular les recomiendo el segundo procedimiento, porque se me hace que es un procedimiento más práctico. Vamos a hacer el primer ejemplo, que sería 3 medios. Sería dividir 3 entre 2. Recuerden, aquí el error que comúnmente se comete es acomodar mal de la división fraccionaria a la división común. Recuerden que el numerador siempre va como dividendo en esta expresión, y el denominador va como divisor, ¿sí? Eso lo deben de recordar perfectamente. Bueno, 2, aquí cabe un entero, no como los anteriores casos que no cabía el entero. Aquí sí cabe. 2 por 1 van a ser 2, para 3 me queda 1. Para no tener residuos voy a poner aquí el punto decimal y voy a poder agregar un 0 para poder avanzar a la siguiente posición decimal. Y 2 por 5 son 10, para 10, 0. Por lo tanto, la conversión a expresión decimal de 3 medios es 1.5. Y así cualquiera de ellas se va a resolver de la misma forma. La única diferencia es que van a ser diferentes divisiones, ¿no? 7 entre 10, pues va a quedar 7 entre 10. Y de la misma manera no va a caber el 10 en el 7. Ponemos un 0, punto decimal, le agregamos un 0 y 10 por 7 van a ser 70. Para 70, 0. Y aquí sería 0.7. ¿Sí? Que de hecho se podía inferir rápidamente que 7 décimos nos da esta expresión, porque ya se encuentra en una expresión fraccionaria cuyo denominador es una potencia de 10, que es el caso que buscábamos en el primer procedimiento. ¿Sí? Entonces es cuestión nada más de observar, acomodar bien. Esto yo les recomiendo que lo hagan de esta forma para que practiquen las conversiones. Evidentemente pues existe la opción de que alguno de ustedes lo quiera hacer con la calculadora. Esto es una práctica que yo en lo particular no se la recomiendo, no porque no puedan hacerlo. Creo yo, soy un ferviente creyente que hay que aprovechar la tecnología, y si tienen a la mano un aparato que puede hacer estas operaciones, pues es útil que lo sepan utilizar. Pero no recomiendo que lo hagan en este momento, para que ustedes precisamente practiquen estas operaciones. Yo evidentemente no puedo comprobar si lo hicieron o no lo hicieron, y no voy a tomarme o agregarles más hojas a las entregas que me hagan las operaciones aparte, porque no tiene caso. Yo confío en que ustedes quieran aprender,
y esta es la forma de aprender. La persona que lo haga en la calculadora tal vez en este ejercicio lo tenga correcto, pero les recuerdo que todos los ejercicios que vamos a estar viendo van a ser base para el examen parcial y el examen trimestral que les voy a aplicar y en el cual voy a estar presente por Meet, y ahí va a ser más difícil que ustedes puedan hacerlo y entonces se verían en aprietos si no practican esto de manera efusiva y ferviente, ¿no? Aparte de que los temas subsecuentes les van a exigir que sepan no nada más hacer las operaciones, sino inferir de qué operaciones les conviene realizar. Entonces nuevamente les recomiendo que lo hagan ustedes, que no utilicen la calculadora. Sin embargo, la pueden utilizar para comprobar sus resultados y darse cuenta si alguno de estos está mal y poderlo corregir, ¿sí? Entonces nuevamente, jóvenes, confío plenamente en ustedes. Esto es el contenido de la página 18. Vámonos a la página 19. En la página 19 tenemos aquí un recuadro que es importante siempre lo que nos viene en estos recuadros, porque es información que es conveniente saber acerca de las lecciones. En este libro lo maneja de esa manera. Dice así: algunas fracciones son equivalentes a una fracción decimal, como se ve en los ejemplos. Un medio es igual a 5 décimos, que es igual a 0.5. 3 cuartos es igual a 75 centésimos, igual a 0.75. Y 17 octavos es igual a 2125 milésimos, igual a 2.125. Estas fracciones se caracterizan porque al dividir el numerador entre el denominador, en algún momento se obtiene un residuo igual a 0, como en el caso de 3 octavos. Aquí les hace mucha referencia al primer procedimiento que venía aquí, puesto que este procedimiento consiste en llegar a una fracción equivalente. Es decir, podremos llegar a una fracción equivalente de 3 octavos, pero insisto, que el denominador sea potencia de 10. Cuando digo potencia de 10 me refiero a 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, es decir, 1 con ceros y un cero cada vez que vayamos elevando la potencia, ¿sí? Cuando digo potencia me refiero a 10, 10 por 10, 10 por 10 por 10, 10 por 10 por 10 por 10, etcétera, ¿no? Más adelante vamos a ver potencias y van a saber de lo que hablo. Ahorita únicamente tengan en cuenta que las potencias de 10 pues se les va agregando un 0 nada más al número, ¿no? Bueno, ahora vamos con el inciso, o más bien con el punto número 4. En el punto número 4 voy a hacer aquí un acercamiento. Dice: las sustancias A, B, C y D se usan para fabricar productos de limpieza, y para almacenarlas se utilizan frascos de 3 cuartos de litro, medio litro, un octavo de litro y un cuarto de litro. Completa la siguiente tabla indicando qué frasco debe usarse para almacenar cada sustancia. Y nos dan 3 columnas. La primera columna viene las sustancias A, B, C o D, la cantidad en litros que contiene cada sustancia, 0.75, 0.125, 0.5 o 0.25. Y por último el frasco de los que nos hablan aquí al principio en el punto número 4, que tenemos disponibles para almacenar este líquido. En el caso de la sustancia A ya han elegido el frasco de 3 cuartos de litro, porque la conversión de 0.75 a fracción da por resultado 3 cuartos. Esto lo podemos ver de dos maneras. Tenemos 0.75 y este 0.75, lo lógico es pensar que vayamos a convertir 0.75 a fracción y luego elijamos cuál es el frasco que nos dan aquí. Sin embargo, si se dan cuenta, toda esta lección está orientada a que convirtamos una fracción a un decimal. Es decir, los ejercicios que vienen aquí es de fracción a decimal, fracción a decimal. Y hasta la lección siguiente, que sería la lección número 3, viene la conversión al revés, de fracción a de decimal a fracción. Entonces, hacerlo de decimal a fracción sería adelantarme a la lección. Más bien lo que quiere aquí el libro que hagan, pero nuevamente no lo expresa de manera digamos concreta,
es que ustedes conviertan 3/4, que conviertan 1/2, que conviertan 1/8 y que conviertan 1/4, que son las fracciones que vienen aquí arriba, estas de aquí, y luego las comparen con las cantidades que tenemos acá. Ojo, no quiere decir que lo tengan que hacer así. Lo pueden hacer así como yo les estaba planteando, que es convertir el decimal a la fracción. Simplemente por darle, digamos que, continuidad a lo que en el libro viene expresado, que es la conversión de fracción a decimal, es como se sugiere que lo hagan de esta forma. Pero no estamos peleados con la idea de que lo hagan al revés, convertir el decimal en fracción. Yo voy a hacer nada más el primero de esa manera para que ustedes se den cuenta de cómo lo podrían realizar. 3/4 para convertirlo a decimal, pues puedes dividir 3 entre 4, como ya lo habíamos visto en la página anterior. Más permítame que aquí se me hizo muy largo este trazo. Y nos damos cuenta que como el 3, que es el dividendo, es más pequeño que el divisor, pues no va a tener enteros. Hay que agregar el punto decimal para poder agregar un 0. Y empezar a iterar. 4 por 7 nos va a dar 28. Y 28 para 30, pues nos va a dar 2. Para la siguiente posición decimal agregamos un 0. Y 4 por 5 nos va a dar 20. Para 20, 0. Con eso concluimos que la conversión de 3/4 a número decimal es 0.75. Ya tengo la primera conversión hecha. Y este es el número que yo voy a comparar con las diferentes cantidades. En este caso ya tengo aquí de un inicio el 0.75, por lo tanto le corresponde el frasco de 3/4 de litro. ¿Sí? Pero lo mismo debe hacerse para 1/2, para 1/8 y para 1/4 y compararlas con estas cantidades. Ese es el procedimiento que idealmente el libro les está planteando. Sin embargo, también ustedes pueden optar por hacer la conversión al revés y les voy a decir cómo se hace. 0.75, para poderlo convertir a fracción es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es lo que se encuentra dentro del, digamos que los números que se encuentran aquí, todos los números están conformados en este caso por 3 cifras, el 5, el 7 y el 0. Ojo con esto, voy a tomar en cuenta todas las cifras. Si yo las escribo aquí, voy a tener 0, 7, 5. Este va a ser mi numerador. ¿Sí? Pero este 0 pues es un 0 a la izquierda. Y ustedes saben que el 0 a la izquierda pues no tiene ningún valor. Pero lo quise poner porque no siempre vamos a tener 0. Posiblemente alguna vez en lugar de 0 sea un 2, un 1, un 14, un 15 o un número más grande. Y entonces no se pondría 0, se pondría ese número. Entonces lo quise poner nada más para que ustedes recuerden que se ponen todas las cifras que se encuentren aquí. Pero en este caso en particular lo voy a borrar porque ya dijimos que es un 0 y el 0 a la izquierda pues no tiene un valor. ¿Sí? Entonces nos queda, en lugar de 075, pues nos queda 75, que es el número 75, ¿verdad? Y en el denominador, fíjense bien lo que vamos a hacer. Siempre el denominador va a ser una potencia de 10. Pero esa potencia de 10 pues puede ser 10, 100, 1000, 10.000. No sabemos cuál puede ser. Pero lo que sí sabemos es que tiene que empezar con el 1. Sea el 10, el 100, así como los que tienen aquí, 10, 100, 1000, 10.000, 1.000.000, 100.000, 1.000.000, pues nada más se le están agregando ceros, ¿no? Lo que vamos a hacer para saber cuántos ceros completa este denominador es contar cuántos lugares decimales tenemos después del punto. Aquí está el punto decimal, voy a cambiar de color y voy a contar que aquí tengo 1 y 2. Entonces, como tengo dos posiciones decimales después del punto, o si quieren lo podemos, en lugar de escribir así,
Lo vamos a hacer así con onditas. 1, 2. Entonces, tenemos dos posiciones. Como tenemos dos posiciones, pues tenemos dos ceros. 1 y 2. Y ya tenemos la fracción expresada con un denominador de potencia de 10, que sería 75 centésimos. Esto ya es una fracción, pero es una fracción que no está simplificada. Lo que tenemos que hacer ahora es simplificar esta fracción. La voy a volver a escribir aquí abajo. 75 sobre 100. Y aquí vamos a hacer uso de las reglas de divisibilidad que ustedes se supone que debieron haber aprendido a lo largo de sus cursos, tanto de cuarto, quinto y sexto de primaria. Empezaron a verlos en cuarto, las debieron haber repasado nuevamente en quinto y nuevamente en sexto año. Lamentablemente en el programa de estudio de secundaria ya no vienen esas reglas, pero son muy útiles y yo se las voy a recordar. La primera regla, hay muchas reglas de divisibilidad. Yo nada más les voy a mencionar tres. La regla de divisibilidad entre 2, la regla de divisibilidad entre 3 y la regla de divisibilidad entre 5. Digamos que son las más básicas que se utilizan para simplificar fracciones. Entiéndase por regla de divisibilidad que vamos a poder analizar cualquier número y saber al utilizar un pequeño algoritmo si ese número tiene una división exacta, ya sea entre 2, entre 3 o entre 5. Y para uno de esos números hay una regla diferente. Por ejemplo, la regla de divisibilidad entre 2 dice que cualquier número que termine en número par es divisible entre 2. ¿Cuáles son los números pares? 0, 2, 4, 6, 8. Bueno, de hecho el 0 no es par, el 0 es neutro. Digamos que la regla debería ser cualquier número que termine en 0 o en número par. Si termina en 0 es divisible entre 2. Si termina en 2, 4, 6 u 8, también es divisible entre 2. Analicemos los números. 75 termina en 5. El 5 no es 0, ni tampoco un número par. Quiere decir que el 75 no es divisible entre 2 de manera exacta. Ojo, de manera exacta, o sea, que el residuo sea 0. Entonces no es divisible entre 2. Pero el 100 sí es divisible entre 2. Ustedes saben que 100 entre 2 es 50. Eso ya lo deben de dominar. Sin embargo, la regla de divisibilidad decía que si termina en 0 o en par, es divisible entre 2. En este caso, para poder simplificar la fracción, tenemos que poder dividir la fracción tanto numerador como denominador. No podemos solamente dividir uno de los dos. Ahora bien, regla de divisibilidad entre 3. La regla de divisibilidad entre 3 nos dice que la suma de las cifras que componen un número sea múltiplo de 3, ese número va a poder ser divisible entre 3. Es decir, el 75 tiene dos cifras, el 5 y el 7. Si yo sumo estos dos, me debería de dar un múltiplo de 3. Si me da un múltiplo de 3, sí es divisible el 75 entre 3. Si no me da un múltiplo de 3, no es divisible exactamente entre 3. Vamos a verlo. 7 más 5 son 12. El 12 es un múltiplo de 3. ¿A qué me refiero con múltiplo de 3? Sencillo. Que ese número esté contenido en la tabla del 3. O que sea un número que esté integrado o que integre la serie del 3. ¿Cuál es la serie del 3? 3, 6, 9, 12, 15. Es decir, si contamos de 3 en 3, nos damos cuenta que esta suma que fue 12 se encuentra en esa serie. Por lo tanto, al estar en esa serie, el 12 es múltiplo de 3. Quiere decir que el 75 sí se puede dividir entre 3 de manera exacta, es decir, nos da residuo 0. Pero el 100 no lo hace, porque 0 más 0 más 1 nos va a dar 1. Y 1 no forma parte de la serie del 3, es decir, no es múltiplo de 3. Entonces tampoco se puede dividir entre 3. Y por último, la regla de divisibilidad entre el 5. La regla de divisibilidad entre el 5 es muy sencilla. Si el número termina en 0
o en 5, ese número es divisible entre 5 de manera exacta. En este caso 75 termina en 5, pues sí es divisible entre 5. El 100 termina en 0, también es divisible, así como también es divisible entre 2, la regla también dice que al terminar en 0, también se puede dividir entre 5. Entonces los dos se pueden dividir entre 5 y ya encontré el número que me va a servir para simplificar. 75, aquí no se pintan bien los puntitos, pero bueno, entre 5 y 100 entre 5. Ya había puesto el igual, perdón. Al hacer esta división vamos a hacerla mentalmente. 5 por 1 5, para 7 2. Al bajar el 5 se forma el 25 y 5 por 5 son 25. Entonces el número o el cociente sería 15. ¿Sí? Hicimos mentalmente esta operación. Y 100 entre 5, vamos a hacer la división. 5 por 2 10, para 10 0, bajo el 0, y 5 por 0 0, para 0 0. 100 entre 5 es igual a 20. Entonces acabo de simplificar 75 centésimos y lo pude simplificar a 15 veinteavos. Ahora bien, sigue siendo divisible entre 5. ¿Por qué? Porque sigue terminando en 5 y sigue terminando en 0 el número. Entonces puedo volver a dividir entre 5 y entre 5. Y esto va a ser igual a 15 entre 5, 3. Y 20 entre 5, 4. Y este número de aquí ya no se puede dividir. Es decir, hemos llegado a una fracción irreductible. Es decir, una fracción que ya no se puede reducir. Y al hacer la conversión de 0.75, que era esto, a 3 cuartos, nos damos cuenta que efectivamente el frasco que lo debe de contener es un frasco de 3 cuartos de litro. Entonces son dos procedimientos que sirven para llegar al mismo resultado. Tal vez este procedimiento fue más largo porque me entretuve mucho en explicarles las reglas de divisibilidad, pero una vez que las aprendan y las manejen, se van a dar cuenta que es un procedimiento que también es muy fácil de aplicar. Solamente necesitan práctica para poderlo hacer. Pero ya sea de esta manera o de esta manera, el resultado al que van a llegar es el mismo, y para mí va a ser indiferente o indistinto que lo hagan de una o de otra forma, siempre y cuando tengan el resultado correcto. Aquí, de la misma manera en que yo les dije en la página anterior, también lo pueden hacer con calculadora, pero yo les recomiendo que no lo hagan porque no van a aprender cómo hacerlo manualmente, y el día que no cuenten con esa calculadora, pues entonces no van a saber qué hacer, y pues en el examen van a patinar porque pues no saben hacerlo de manera manual, y en un examen sí voy a exigir que no usen la calculadora. Entonces les recomiendo que la utilicen si es que la tienen, únicamente para comprobar sus resultados, no para resolver los ejercicios. Entonces les encargo mucho que sean honestos en su trabajo y que lo hagan de esa manera. Con esto damos por terminada la lección del día de hoy. Espero que sea de provecho, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase para que me puedan expresar sus dudas. Esta clase se está presentando para el día jueves, así que el viernes les voy a presentar la siguiente lección. El día de mañana, ya será para ustedes, ya sería mañana. Si no hay, o más bien espero que no haya dudas, y si las hay, exprésenlas para poderlas explicar. Muchas gracias por su atención, jóvenes, y hasta la próxima.